mi nombre es Gloria Milza Rodríguez Correa. Cordial saludo, mi nombre es Pamela Cortés. Saludo, mi nombre es Pedro Barrio Suárez. Cordial saludo, mi nombre es Edwin Ahumada. Cordial saludo, mi nombre es Nidia Espitia. Bueno, hoy iniciaremos hablando de las crisis económicas del siglo XX y del siglo XXI. Bueno, entonces, como primero tenemos la Gran Depresión de 1929. Esto fue causado por el colapso de la bolsa de Nueva York el 24 de octubre de 1929. Tuvo un impacto en Estados Unidos, Europa y América Latina. Tenemos la crisis del petróleo en 1973 y 1979, que causó un embargo del petróleo de la OPEP de 1973 y la revolución iraní, de 1979. Y tuvo un impacto principalmente en países occidentales dependientes del petróleo. La crisis de la deuda en América Latina en 1982 causó un endeudamiento excesivo de países latinoamericanos y alza de las tasas de intereses de Estados Unidos, a quien impactó a México, Brasil, Argentina y entre otros países. Tenemos la crisis asiática de 1997, lo que causó una especulación financiera, colapso del baht tailandés. Impactó obviamente a Tailandia, Indonesia, Corea del Sur y Malasia. La crisis financiera en Rusia de 1998 causó la caída de precios del petróleo, deuda interna alta y guerra en Chechenia. Impactó a Rusia y repercusiones en mercados emergentes. Tenemos la crisis económica, las crisis económicas del siglo XXI, el estallido de la burbuja.com en el año 2000, a causa las especulaciones en empresas tecnológicas de Internet. Impactó principalmente a Estados Unidos, pero con efectos globales en inversiones tecnológicas. La crisis financiera global del 2008 causó un colapso del mercado hipotecario subprime en Estados Unidos y una quiebra del Lehman Brothers. Tuvo un impacto global, especialmente en Estados Unidos y en Europa. La crisis de la eurozona del 2010 entre el 2012 causó un endeudamiento de países como Grecia, España, Italia y Portugal. Impactó Europa principalmente. La crisis económica por el COVID en el año 2020 causó una pandemia global y un confinamiento. Eso fue a nivel mundial, ¿sí? La crisis energética e inflacionaria post-COVID y guerra en Ucrania del año 2022 al año 2023 generó una interrupción de suministros energéticos, sanciones a Rusia, recuperación desigual de pospandemia y tuvo un impacto en Europa, países en desarrollo de mercados globales. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a continuar explicando por qué sucedieron estas crisis. En general, a lo largo de la historia económica moderna, las crisis no han sido fenómenos aleatorios y han resultado por varios factores, como primero es la especulación financiera y algunas burbujas económicas, que uno de los factores más recurrentes ha sido la especulación excesiva de los mercados financieros, cuando los precios de activos como acciones, bienes, raíces o tecnología crecen de forma desproporcionada. Otro factor son los choques externos y dependencia energética. Los choques en los precios del petróleo en 1973 y 1979 mostraron como la dependencia de recursos energéticos que se pueden desencadenar de crisis inflacionarias. Tenemos también un factor que es el endeudamiento excesivo y desequilibrios fiscales. Esto se generó en la crisis de la deuda latinoamericana y una situación similar que repitió en la crisis de eurozona del 2010 y 2012. Como cuarto tenemos fallas de supervisión y regulación financiera. En muchos casos los gobiernos promovieron la liberación del capital
sin desarrollar un mecanismo de supervisión adecuados. Y como quinto tenemos factores extraordinarios y exógenos. Algunas crisis tienen su origen en eventos no económicos, pero con fuerte impacto, como por ejemplo la pandemia del COVID-19 en 2020. Es un claro ejemplo. El confinamiento global paralizó la producción, afectó el empleo y desarticuló las cadenas de suministro. Asimismo, también, como la compañera mencionó, la guerra en Ucrania en 2022 provocó una crisis energética y alimentaria, afectando especialmente a países importadores y generando una inflación global. Estos eventos muestran cómo la economía global es vulnerable y permitió externos no financieros. Bueno, voy con el tercer tema, que son los efectos económicos que se produjeron durante y después de las crisis económicas. Pues uno de los principales efectos económicos que se produjo es el aumento del desempleo. ¿Por qué? Porque las empresas suelen reducir sus plantillas para recortar costos, lo que lleva a un aumento significativo en el número de personas desempleadas. O sea, no nos pensamos en la tasa de desempleo, que puede alcanzar un nivel alarmante, creando en un ciclo negativo donde la falta de ingresos reduce el consumo y a la vez lleva más despidos. Porque porque en esos tiempos la tasa de desempleo cada vez va aumentando con la crisis económica. O sea, cada vez que la empresa va provocando malos hábitos o pasan dificultades, van cada vez desempleando empleados de los que tienen. ¿Para qué? Para poder mantener una estabilidad económica para ellos. Como segundo sería la reducción del consumo. eh, con el aumento del desempleo y la incertidumbre económica, los consumidores tienden a reducir sus gastos, porque esto puede afectar a las empresas que se ven caer sus ingresos y puede verse obligadas a cerrar o reducir más personal, perpetuando el ciclo de crisis, como la caída de inversión. ¿Por qué? Porque las empresas se vuelven más cautelosas y retiran sus inversiones ante la incertidumbre del mercado. O sea, cada vez que ven el mercado más complicado, entonces se ponen a retirar sus inversiones. ¿Para qué? Para poder mantener su estabilidad económica. Porque esto puede resaltar en una desaceleración económica prolongada, ya que menos inversión significa menos crecimiento y menos creación de empleo. Pues también puede afectar en quiebras empresariales, ya que muchas empresas, especialmente las pequeñas y las medianas, pueden no sobrevivir a la crisis económica debido a su reducción de ingresos y acceso restringido al crédito. Las quiebras de esas empresas no solo pueden afectar a los propietarios, sino también a los empleados y proveedores, reduciendo su nivel de desempleo. Otro puede ser también la inestabilidad financiera. Durante la crisis, los mercados financieros pueden volverse extremadamente volátiles. O sea, la confianza en los bancos puede disminuir, llevando a corridas bancarias donde los depositantes intentan retirar su dinero al mismo tiempo. ¿Para qué? Para poder tener algo de sustento para poder sostener su empresa. Otro de pronto puede ser la devaluación monetaria. Pues en algunos casos la crisis puede llevar a una depreciación de la moneda nacional, lo que encarece las importaciones y genera inflación. Esto puede afectar el poder adquisitivo de los consumidores y pueden llevar a un aumento en el costo de vida, como la desigualdad social, pueden ser crisis económicas que suelen afectar desproporcionadamente a los grupos más vulnerables, o sea, los pobres, los trabajadores informales. Esto puede aumentar la desigualdad económica y social dentro de un país. Muchas gracias. Compañero, tienes el micrófono apagado. Compañero, Bueno, interacción con las decisiones de la política monetaria de los países desarrollados. Eso vamos con primero a primero.
En la Gran Depresión de 1929 a 1939, las interacciones fueron las siguientes. En Estados Unidos, la expansión crediticia sin regulación efectiva impulsó una burbuja bursátil. La posterior contracción monetaria por subida de tasas por la Fed amplificó la caída. En Europa, muchos países europeos, especialmente en Reino Unido y Alemania, estaban endeudados tras la Primera Guerra Mundial, dependiendo de préstamos de estadounidenses. Hubo una descoordinación internacional en el que en lugar de cooperación, los países desarrollados adoptaron políticas proteccionistas como el aranceles Wood-Hawley, lo que generó represalias y el colapso en el comercio mundial. En la crisis del petróleo en Estados Unidos y Europa Occidental hubo una dependencia masiva del petróleo importado sin estrategias comunes de diversificación energética. Una geopolítica conjunta, ya que el apoyo político militar de Estados Unidos y los aliados a Israel durante la guerra de Yom Kippur provocó el embargo petrolero de la OPEP. La falta de acción conjunta, es decir, que cada país reaccionó individualmente al shock de precios y sin un enfoque coordinado para estabilizar la oferta energética global. En la crisis financiera global de 2007 a 2009, en Estados Unidos hubo una desregulación financiera de los 90, una baja supervisión de productos hipotecarios y derivados, junto con tasas bajas de interés por la Fed post 2001. En el Reino Unido hubo un estímulo en la expansión del sector financiero en la City de Londres, replicando modelos estadounidenses de apalancamiento. En Alemania, Francia y Suiza, muchos bancos compraron activos tóxicos debido a la confianza excesiva en la solidez del sistema financiero de Estados Unidos. En la crisis del COVID-19, la crisis económica mundial, en el 2020-2021, hubo una inversión previa en sanidad debilitada desde una austeridad por 2008 que debilitó los sistemas sanitarios y la respuesta coordinada. Hubo una falta de previsión colectiva, no hubo preparación multilateral para una pandemia, pese a múltiples advertencias científicas. Hubo cierres económicos simultáneos, es decir, países desarrollados impusieron cuarentenas masivas al mismo tiempo, deteniendo flujos globales de bienes y servicios. Y en la crisis energética inflacionaria, es decir, post-COVID más guerra en Ucrania entre 2021 a 2023, hubo una expansión monetaria global que en los bancos centrales impidieron dinero masivamente sin coordinación de retiro de estímulos, sembrando una inflación, una dependencia energética europea de Rusia. Hubo sanciones a Rusia sin coordinación comercial global y hubo una competencia fiscal entre desarrollados. Bueno, mi punto es determinar si las crisis fueron cambiarias, fiscales o bancarias. La Gran Depresión de 1929 fue una crisis bancaria bursátil en la que también influyó el patrón oro, lo que implica un componente cambiario secundario. La crisis del petróleo de 1973 y 1979 fue una crisis de choque de oferta externa con efectos fiscales. No fue cambiaria ni bancaria en origen, pero generó desequilibrios fiscales en varios países. La crisis de la deuda en América Latina de 1980 fue una crisis fiscal y cambiaria que en muchos países derivó en crisis bancarias por el impago de deuda. La crisis financiera asiática de 1997 y 1998 fue una crisis cambiaria y bancaria, y gran parte del problema fue la acumulación de deuda en moneda extranjera. La crisis financiera en Rusia de 1998 fue una crisis cambiaria y fiscal que también afectó el sistema bancario, pero fue más una crisis de deuda y moneda. La crisis del estallido de la burbuja.com del 2000 y 2001 fue una crisis bursátil con efectos bancarios, pero no fue una crisis bancaria sistemática, ni cambiaria, ni fiscal. La crisis financiera global del 2007 y de 2007 a 2009 fue una crisis bancaria y bursátil que también generó severos déficits fiscales como respuesta a la crisis. La crisis de la eurozona del 2010 al 2013 fue una crisis fiscal y bancaria
y al no tener política cambiaria, los países afectados no podían devaluar. La crisis económica por COVID 2019 del año 2020, perdón, por COVID-19 del año 2020 fue una crisis real, exógena sanitaria, con consecuencias fiscales y bancarias. Fue una crisis real inducida por un shock sanitario con respuesta fiscal y masiva expansión monetaria. Y la crisis energética, energética e inflacionaria post-COVID y guerra en Ucrania del 2021 al 2023 fue una crisis externa energética con efectos fiscales e inflacionarios. No fue bancaria ni cambiaria directamente, pero generó tensiones macroeconómicas.